Es la mejor forma. Perfecto. Son las 5. ¿Listo? ¿Doy entrada? ¿Quieren esperar 5 minutos más? Ok. Hola, buenas tardes a todos los que están uniendo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, sean todos bienvenidos. Se les recuerda mantener, por favor, sus micrófonos en modo silencio, así mismo como sus cámaras desactivadas. Vamos a dar un espacio para que, por favor, comiencen a desactivar sus micrófonos para poder dar inicio a la sesión del día de hoy. Muy buenas tardes. La Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología, su junta directiva representada por su vicepresidente, el doctor Gerardo Salas, su secretario, el doctor José Pastor Linares, su tesorera, la doctora Mariana Lozada, su cuerpo de vocales formados por el doctor Juan Carlos Rodríguez, doctor Carlos Calderón y doctora Zuleika Castellanos, y quien les habla, la doctora Rosaria Sano, como presidenta de la sociedad, les dan la más cordial bienvenida a este evento maravilloso del día de hoy, de la Semana de la Voz, manteniendo nuestro lema, eleva tu voz. Hoy tenemos invitados de lujo, acompañados con la Escuela Contemporánea de la Voz, así como de nuestra miembro ya de nuestra sociedad, la licenciada Anaílse Árraga, prácticamente. Para dar introducción al evento del día de hoy, contaremos con la coordinadora de la Semana de la Voz del año 2022, nuestra tesorera, la doctora Mariana Lozada. La doctora Mariana Lozada es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, posgrado de otorrinolaringología en el Hospital San Juan de Dios. Hizo su pasantía y fellow también en la Policlínica Metropolitana junto con el doctor Manuel Eman. Actualmente es la tesorera de nuestra sociedad, llevando una gestión impecable y de altura. Asimismo, una coordinación de la Semana de la Voz extraordinaria. Y te dejo los micrófonos, Mariana, para que hagas la presentación de nuestros invitados de hoy que nos acompañaron el año pasado con una Semana de la Voz exitosa, un evento magnífico y que sigue acompañándonos por su talento, su trayectoria, su proyección internacional. Yo sé que esto que le corresponde a Mariana, pero quiero decirlo, tenemos aquí a un aspirante a nuestro Grammy Latino 2021, cosa que nos llena mucho de orgullo, Alejandro, que esté con nosotros el día de hoy. Y bueno, Mariana, los micrófonos son tuyos y que por favor todas las preguntas a través del chat y aprovechemos a estos invitados de lujo que tenemos en la tarde de hoy. Sean bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Estoy muy contenta con todas las actividades que se están realizando con motivo del Día Mundial de la Voz y de la Semana de la Voz en nuestro país. En este día tenemos como invitados a Anaílse Árraga y Alejandro Sábal. El tema que ellos van a tratar es la voz profesional como un enfoque multidisciplinario. El año pasado tuvimos una excelente experiencia con esta actividad. Aparte de eso de que Anaílse siempre nos acompaña en muchas de las actividades que desarrollamos dentro de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología. Anaílse Árraga es especialista en motricidad orofacial, fonoaudiólogo de la fonoaudiología clínica, disfagia y voz. En los estudios lo realizó en Brasil, tiene un doctorado en fonoaudiología en Argentina, expresidente de la Asociación Venezolana de Terapistas del Lenguaje
y que hoy se denomina Fonatel, exdirectora de la Federación Iberoamericana de Fonoaudiología y presidente de la Sociedad Venezolana de Disfagia y Motricidad Orofacial, docente del posgrado y del pregrado en fonoaudiología y de las áreas afines en Iberoamérica y miembro fundador y honorario del Comité de Motricidad Orofacial Latinoamericano, participante de los comités de revisiones y editores de las revistas indexadas, tanto nacionales como internacionales, que están relacionados a todos los temas de la fonoaudiología. Tenemos también como invitado a, a, el, a Alejandro Zábal, quien es cantante y compositor y músico popular con una amplia trayectoria dentro de toda la música tradicional venezolana y de otros géneros, docente de música y de técnica vocal y es fundador de la Escuela Contemporánea de la Voz, fundador de la banda 1492 dedicada a la función de ritmos venezolanos. En el año 2004 participó en el Festival Internacional de la Canción en Villa del Mar. En el año 2010 y 2012 fue protagonista y director vocal del musical Orinoco con la Fundación Venezuela Viva. En el 2016, solista y arreglista del Concierto Venezuela, una voz y una orquesta, junto con la Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio Simón Bolívar. Ha realizado trabajos discográficos como El Origen en el 2009, Primavera para Mayo en el 2011, compositor de Pure Music International y productor musical para Sonophile Studio Records. Y, tuvo una nominación al Latin Grammy en el 2021. En verdad, bueno, para nosotros es un honor tenerlos a ustedes en el día de hoy, a todas nuestros colegas que nos están acompañando en el día de hoy. Le agradecemos que tengan apagados sus micrófonos, igual que sus cámaras, y vamos a dar inicio a esta presentación. Todas las preguntas las pueden realizar por el chat que tenemos dispuesto para ello. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctora Mariana, doctora Sano. Bueno, para mí es un placer estar de nuevo apoyando a la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología en todas las actividades concernientes a la disfagia, voz, motricidad, todo lo que tenga que ver con la fonoaudiología. En esta oportunidad vamos a trabajar un poquito sobre el abordaje multidisciplinario de lo que sería la voz profesional, porque no es solamente mi visión fonoaudiológica, también es la visión fonoaudiológica compartida con el otorrino, con el foniatra, con el coach vocal, con el profesor de canto, con el encargado de la imagen corporativa, en fin, no es solamente nuestra visión. Y ahí tenemos que ser bien enfáticos porque el trabajo con el cantante o con el profesional de la voz no puede ser circunscrito a una sola parte de esa estrella que sería un 360. Tiene que ser bien compartida y bien conocida y bien elaborada para que lo que se dé como objetivos comunes sea una realidad visible en lo que es la producción vocal eficiente. En ese sentido, nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva y no ser solamente yo soy una clínica y solo voy a pensar en eso. O el otorrino, yo no entiendo nada de eso, ni de canto, ni de presentadores, ni nada, sino yo soy el médico otorrino. Y así los profesionales que se dedican al área de el entrenamiento vocal, también entrar en esta dinámica de conocimiento y de sinergia científico-artística, que nosotros tenemos una idea que es de la ciencia al arte o del arte a la ciencia, porque tienen que estar en conjunto. De esa manera, todos los objetivos artísticos y comunicacionales de ese profesional de la voz tienen que estar sustentados bajo paradigmas que ayuden a que él pueda solucionar sus problemas y que sea una solución permanente o por lo menos constante. Porque de nada nos sirve que hoy se rehabilita y mañana vuelve a caer, hace una recidiva. Entonces necesitamos que eso sea una línea constante de trabajo en equipo, siempre detrás de todos estos profesionales de la voz. Necesitamos también hacer perfeccionamiento vocal basado en las habilidades naturales del paciente o del sujeto. Es decir, no le podemos pedir
a una soprano que trabaje como contralto, que se dedique a hacer contralto o que haga unas voces un poco más graves porque vamos a dañar su órgano vocal. Y así otras actividades que tienen que ver, por ejemplo, con actores de doblaje. No pueden exigirse o sobreexigirse porque esa preparación individual, esa habilidad natural la tienen, pero sobreexigida es el pasaje seguro a una patología. Deben potencializar la sobrevivencia de la voz profesional. Siempre pensamos en eso. Hoy y dentro de 20 años, mínimo, ese profesional tiene que ser productivo y tiene que comer y vivir de su voz. Realizar preparaciones individuales siempre para cada quien. No puede ser que a todos les damos patrones estandarizados en cuanto a lo que sería el uso adecuado de la voz. No, tiene que ser individualizado, individualizada la dieta, individualizado los patrones respiratorios, según la exigencia que tenga ese profesional como tal. La preparación para las exigencias tiene que ser a diario, tiene que ser basado en conocimiento y tiene que tener una conjunción entre lo que es la voz cantada, en el caso de los cantantes, o la voz profesional y la voz hablada, porque de nada nos sirve que el paciente o el sujeto tenga una voz habitual pésima, con pésimos hábitos respiratorios, alimenticios, de postura, etcétera, etcétera, y que cuando va a cantar sea una perfección absoluta. Más está durante el habla no cantada o profesional que cuando está ejerciendo la misma. Entonces necesitamos que sea un matrimonio, que tanto la voz hablada, la voz habitual, la voz cotidiana tenga los cuidados mínimos para que sustente esa voz profesional. Por supuesto, siempre tenemos que estar abiertos. No podemos decir, no, es que él es profesor de canto y él no va a saber, él es comunicador social. ¿Qué va a saber él de eso de voz cantada y de actos quirúrgicos ni nada? Todos tenemos que estar en conjunción. Y esa brecha debe generar más que brecha una unión, hacer una meseta para que todos los que hacen voz profesional, los que hacen voz ocupacional, los que hacen voz artística, los que hacen voz no artística, pero que aún entran dentro de la voz profesional, tengamos los mismos conceptos. ¿Y tú qué piensas de esos objetivos comunes, Alejandro? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por esta invitación de Ana Ilse y de la Sociedad de Otorrinolaringología, a todos los miembros de la Junta Directiva. Muchísimas gracias una vez más. Estar por segundo año consecutivo con ustedes, pues es un honor. Cuando comencé a trabajar con Ana Ilse Árraga hace ya unos cuantos años atrás, podemos hablar de lustros, la verdad es que con lo que me conseguí fue con la necesidad de prepararme mucho más de lo que ya me había preparado en las áreas artísticas. El asunto es que si vamos a ser asesores de un posible futuro profesional de la voz o de un profesional de la voz en activo, necesitamos abrir muchísimo nuestra mente a nuevas disciplinas. En el caso de los artistas, coach vocal, profesor de canto, asesor, productor musical, todos nosotros los que trabajamos con la voz desde el punto de vista artístico, lamentablemente ignoramos muchísimo el área clínica, el área de rehabilitación, y necesitamos trabajar en conjunto con profesionales que nos ayuden a llegar ahí. No necesariamente un profesor de canto tiene que tener las competencias de un fonoaudiólogo, aunque hoy en día es bastante común conseguir que un fonoaudiólogo sea profesor de canto. Han sido como carreras que se han empezado a unir en los últimos años, ¿no? Pero lo que sí es muy importante es abrir nuestra mente a lograr que hayan buenos matrimonios, formación bilateral entre esas dos áreas, ¿no? Sobre todo el área médica y el área artística, que parecen estar tan alejadas de alguna forma, pero que son complementarias a la hora de que hablamos de que el instrumento es un instrumento
biológico. Entonces, obviamente estoy completamente de acuerdo con todos los objetivos comunes, pero solo lo que quería añadir es esta bilateralidad y sobre todo esta apertura mental que tenemos que tener para prepararnos, porque después de que tienes una cantidad de posgrados en medicina, que venga un profesor de canto y te diga, pero es que tú no sabes esto. De repente tú dices, oye, pero... Y lo mismo pasa porque la música es una novia bastante celosa y bastante posesiva. Yo tengo más de 25 años estudiando música y sigo estudiando todos los días. Dejo de estudiar un poquito y empiezo a perder habilidades. Entonces, es un estudio constante. Lo mismo pasa del otro lado, el profesor de canto que de repente dice, bueno, pero si yo tengo tantos años dando clase de canto, ¿cómo me van a venir a decir a fonoaudiólogo que yo estoy errado en algo? No, ahí es donde tenemos nosotros que ser menos orgullosos, mucho más abiertos y tratar sobre todo de entender la otra parte, que es muy importante para poder ayudar a los estudiantes. Así es. Vamos a continuar. Perdón. No, terminé. Hay una cosa interesantísima que quisiera dar a conocer, que Alejandro Zavala no es solamente cantautor, cantante, que ha sido productor, sino que también, o sea, tiene las dos áreas. Uno que es lo de la producción y las exigencias que hacen las productoras como tal a aquellos que son profesionales de la voz, específicamente en teatro, musicales, etcétera, etcétera. Y es a su vez el protagonista de esa novela también. Pero adicionalmente, él es licenciado en comunicación social, entonces ha hecho radio, ha hecho un poquito de televisión, ha hecho también teatro. Entonces, ese 360 de todo lo que son estas artes y que son, por ejemplo, las principales profesiones que tienen alteraciones vocales, él las ha transitado de una manera o de otra. Tenemos que entender que hay profesionales de la voz que son artistas, que son voz artística, que son los cantantes líricos o populares, que se dedican, que estudian, que son preparados para esa función, y ellos lo hacen de esa manera. Tenemos otros profesionales de la voz que no son artísticos. Por ejemplo, un doble actor no es artístico. Un militar no es una voz artística, pero sin embargo es una voz profesional. Un abogado tiene una voz profesional. Nosotros los fonoaudiólogos, la gente del área de la salud, hablamos muchísimo, somos profesionales de la voz. Operadores turísticos. Es una voz no profesional desde el punto de vista artístico, pero sin embargo es una voz profesional porque es ocupacional. Entonces nosotros tenemos voces profesionales y dentro de esas voces profesionales tenemos varias subáreas, que sería artística, no artística, ocupacional, y en este sentido cada uno tiene unas demandas específicas. Los militares, por ejemplo, tienen alta demanda, tienen que hacer una voz sumamente potente por pequeños periodos de tiempo. Y cuando son desfiles o cuando son áreas específicas de controles de mando, generalmente, recuerdo claramente cuando estábamos haciendo un trabajo para algunos militares, el cadete, cuando puse el decibelímetro, no marcó. Era tal el grito que él tenía que hacer para dirigir la tropa del año donde él estaba, que no había cómo capturar en el decibelímetro. O sea que tenías más de 150 decibelios de voz para esa actividad. Entonces imagínense lo que puede generar eso a nivel del epitelio. Por tanto, estaba ronco. Tenemos, por ejemplo, el caso de los clérigos y, por ejemplo, de los telesexo, que he tenido muchas oportunidades de trabajar. Los de telesexo tienen que fingir esta voz, hacer elocuencia, y es una voz bien soplada, bien seductora, bien acariciadora, y por largos periodos de tiempo. Y entra un cliente y sale otro cliente. Al final del día están técnicamente roncos porque están haciendo un hiatus solamente medio posterior y solamente juntan la parte más noble de las cuerdas vocales, que es el tercio anterior. Hacen nódulos con frecuencia.
los clérigos cuando tienen que hacer el momento de la confesión también tienen ese tipo de actividades que son medio posterior y a bajísima intensidad. Por el contrario, los pastores tienen otras características y también tenemos que estar atentos. Entonces, lo que quiero darles a conocer es que, aunque seamos todos profesionales de la voz, cada uno tiene unas particularidades que hay que respetarlas, entenderlas y saber solucionar ese problema. En el caso de los pastores, comienzan a las 8 de la mañana el servicio, bien sea hablando o cantando, y son las 2 de la tarde y sigue el mismo sujeto dando la prédica a alta intensidad, muchas veces sin equipos de amplificación sonora. Entonces, los pólipos es una de las causas más frecuentes en este tipo de profesionales. Doble actores, imagínense los doble actores. Tienen que hacer todos los capítulos que les corresponden. Caracterizando. Y exactamente, caracterizando una voz infantil, una voz ronca, una voz más gruesa, una voz más fina, una voz infantilizada. ¿Y qué tal si se ponen roncos? ¿Qué pasaría, Alejandro, con eso? Bueno, los doble actores trabajan más si tienen más tipos de personajes distintos, o sea, si son más versátiles. Obviamente, en cada uno de los casos, una de las formas comunes del trabajo de doble actor es trabajar por líneas. Entonces, mientras más líneas tienes tú de lectura, pues más dinero consigues. Entonces, obviamente ellos tratan de hacer la mayor cantidad posible de líneas y la mayor cantidad posible de tiempos con distintos tipos de personajes, llevando su voz a extremos constantemente. Algunos, como Maricel González, que la conocemos de aquí de la escuela, la voz de la Mujer Maravilla, y de muchas otras, son además cantantes que doblan cantando. Entonces hacen distintos tipos de exigencias. Si un profesional, un doble actor, por ejemplo, un actor de teatro, que los actores de teatro, mira, mi director me decía, vamos a estar en el aula magna. Hay 2.500 puestos, se tiene que oír tu voz en el 2.500, en la última butaca de allá arriba. Así que tú tienes que proyectar toda tu energía, incluso con refuerzo acústico, con micrófonos, con todo este tipo de cosas. El actor de teatro hace un trabajo de mucha más exigencia a nivel de volumen en general con respecto al de televisión, que tiene todo más cerca, ¿no? El locutor del programa de radio, que tienes una voz específica que tienes que usar, generalmente es alterada, porque generalmente uno trata de hacer una voz distinta a la que normalmente haces en el día a día. Eso pasa con muchísimos locutores, y algunos locutores incluso empiezan a tener como un pequeño cambio de personalidad, identidad con su propia voz, ¿no? Una alteración desde el punto de vista psicodistónico. Entonces, esto también puede generar, como tú bien has dicho, pues abuso vocal y una cantidad de patologías. Cualquiera que es profesional de la voz, algunos incluso sin darse cuenta que son profesionales de la voz, porque tú le dices a un militar que es un profesional de la voz y él te dice, pero ¿cómo que profesional de la voz? Yo soy militar. Pero algunos... Son docentes. Pero sí, son docentes, son personas que dirigen con la voz y que su profesión está muy relacionada con la voz. Pero los que somos profesionales directamente relacionados con la voz artística, un día de cambios sutiles en el timbre puede ser un día en el que tú tengas que perder 8 horas de grabación. O sea, tú tenías ese día para grabar, imagínate que estoy grabando mi disco y además alquilé un estudio para eso. Perdí el dinero del estudio porque ese día no me sentía con el timbre exacto para dejar grabado por toda la eternidad mi voz. O sea, la importancia de grabar un disco, por ejemplo, para uno, que uno le genera, o sea, todos mis discos están ahí y esas voces, esas fotos que se tomaron en ese momento se quedaron para siempre. Entonces, pasa lo mismo con el actor de teatro, todos los profesionales de la voz artística. Ese día que haya un pequeño cambio sutil en tu timbre, en tus capacidades, por ejemplo, de duración o en tus capacidades respiratorias, ese día es un día donde no estarás al 100%. Y ese día pues tendrás que escoger si trabajar o no. Y muchas veces uno ha tenido que trabajar
A mí me tocó muchísimos años, tú lo recuerdas cuando trabajaba en una orquesta famosa de este país, eh, con condiciones, o sea, afectado de la voz, porque es que es eso o no cobro, o no como a final de mes. Hay una cosa interesantísima, y acotando un poco esto, decidimos hacer un trabajo, Mónica Saavedra estaba metida en ese trabajo, y vimos a Alejandro, él trabajaba miércoles, jueves, no, jueves, viernes, sábado, y ese día tenía domingo también. Tenía varias presentaciones, todos los días. El lunes le hicimos la nasofaringolaringoscopia, le hicimos la telelaringoscopia y tenía un pequeño pólipo. Entonces, eso es lo que ocurre frecuentemente con esta gente que tiene que trabajar duramente desde el punto de vista artístico. Entonces, estos profesionales de la voz requieren de una atención, pero requieren de una atención tanto del profesional de la medicina. Me dice, es que él viene y no tiene nada, no tiene ninguna lesión, no tiene nada en las cuerdas vocales. Pero el sujeto dice, pero es que hay algo en mi voz que ha cambiado. Y, pero si las cuerdas están perfectas. Entonces ahí tenemos que pensar que ellos sí requieren atención. Nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad de que no solamente una lesión grande, un pólipo, un nódulo, o una leucoplasia, o una edema de Reinke, no. Hay mínimos y sutiles cambios en la intensidad, en el tono, en la línea melódica, que para ellos son fundamentales, y en muchos de los casos puede ser que no los vuelvan a llamar, por ejemplo, a hacer un doble actuaje. Así mismo es. Los locutores de noticias y documentales pudieran estar en determinado momento muy bien presentados, y al otro día el doblaje del documental no sale con las mismas características acústicas. Ese día, ¿qué puede pasar? Entonces, se trata es de concientizar que debemos tener un concepto general y imbrincado, y que nos ayude, nos soporte a unos y a otros. ¿Y qué será lo que pasó? Es que hablaste demasiado, es que te excediste en el grito, Hay que es aprender a reconocer sutilezas Ujú, en la funcionalidad a veces, exacto. que a veces no es orgánico el problema, a veces es Ujú, funcional. sí, sí. Entonces, esa funcionalidad uno tiene que aprender cómo a distinguir las sutilezas. Tanto el fonaudiólogo como el profesor de canto tiene que estar encima de las sutilezas funcionales como las orgánicas. Sí, efectivamente, por eso el anamnesis o el interrogatorio que nosotros hacemos es bien detallado. ¿Y cuánto tiempo? ¿Con cuánta frecuencia lo hiciste? ¿Cuánto tiempo lo hiciste? ¿Un año, 2 años, 3 años? ¿Cuál fue la duración específica de eso que hiciste? Por ejemplo, un vocal fry. ¿Cuántas veces lo haces? ¿Con qué frecuencia lo haces? ¿Con qué intensidad lo haces? ¿Durante cuánto tiempo lo has hecho? Y ahí uno dice, ajá, ¿es un factor desencadenante o es un factor predisponente? Y si ya es predisponente, ¿cuál es el desencadenante? Entonces ahí uno, sobre ese tipo de preguntas muy sutiles, es que monta el esquema que va a ser compartido con el coach, con la persona que se encarga de la voz profesional, y con nosotros y con el otorrino también. Entonces también el otorrino tiene que aprender un poquito sobre estas diferencias. En este orden de idea, Mara Belao en el 2005 hizo una publicación que había hecho Whitman desde el 2000, es decir, en un libro antiguo de Mara Belao, y después ella en el 2002 lo vuelve a referir y habla sobre las profesiones, la calidad vocal y la demanda exigida. Entonces dice que hay alta calidad, alta demanda en los cantantes y actores. ¿Qué significa? Que si yo tengo que tener timbre, tono, intensidad, duración impecables, y siempre tiene que ser estable para yo poder generar ese sello musical. El sello musical de Franco De Vita es uno. Si cambia la voz, ahí pasa algo. El de Eros Ramazzotti, el de cada quien tiene un sello musical, no solamente cantante, imagínense los cantantes líricos, que es una cosa bien más exigente. Entonces, esta tiene que ser perfecta, y esa voz artística tiene que estar bien montada sobre un esquema fisiológico de atención desde todo punto de vista.
por ejemplo, locutores, periodistas, todo lo que tiene que ver con radio, televisión, prensa, que tiene que ver con la imagen y no solamente la imagen, sino la corporalidad, también tienen alta demanda y Alta calidad. alta calidad, pero la demanda a veces no es tan importante, a menos que sean locutores de comerciales que siempre tienen que salir de la manera que es, o de los documentales. Los voiceovers, que son las marcas Ajá, de las voces marca de una radio, de una televisora. exactamente. Entonces ahí siempre, si hay algún tipo de alteración, va a tener un alto impacto sobre ese profesional. Y hay una cosa importantísima. Para ustedes, el profesional de la voz llega sumamente angustiado y uno no ve nada y uno dice, bueno, pero ¿de qué se trata esto? Pero resulta que esa alta calidad que tiene que mantener, esa alta demanda que tienen que mantener, es la que hace la marca, es la que les permite seguir comiendo y mantenerse en el tiempo. En otro sentido, por ejemplo, docentes, operadores telefónicos, otra gente que no necesita una calidad súper estética, sí tienen mucha demanda, pero no tiene un impacto negativo el hecho de que eso cambie. Y así sucesivamente, a medida que uno va, vamos a decir que bajando en la especificidad de la calidad y la demanda y el tipo de voz, muchas veces uno tiene una voz pésima, pero sin embargo no tiene un efecto negativo sobre nosotros. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros en esto que nos ocupa, que es la voz profesional? Y aquí vamos a hablar un poquito, hacer un pequeño debate. ¿Qué es para ustedes, como actor, como con todas vamos a decir, todos los performances que tú tienes, qué es para ti la voz profesional? Para mí la voz profesional es una actividad donde la voz es fundamental, de la cual vives. Es decir, para mí es tan sencillo como que tu trabajo depende de la voz. Ajá. Ya sea cualquiera de las áreas a las que te dediques, si tu voz es fundamental en tu trabajo, y aquí entra un área económica que es importante. Claro. Es profesional porque tú vives de eso, porque ese es tu trabajo, te dedicas a eso. Porque la voz artística, por ejemplo, puede no ser profesional. Puede ser una voz artística de hobby o de entretenimiento. Y hay personas que les encanta cantar y tienen una hermosa voz artística, pero que no es profesional. Pero hay cantantes que se dedican y Claro. hay algunos potenciales cantantes, por ejemplo, estudiantes de canto que se quieren dedicar a eso y uno puede ya empezarlos a tratar como un cantante profesional o un futuro cantante profesional. Efectivamente. Y por ejemplo, nosotros los fonoaudiólogos consideramos que la voz profesional es aquella en la cual el sujeto invierte tiempo, dinero, experiencia y largos años para generar patrones específicos que le van a permitir mantener, vamos a decir que un adecuado desenvolvimiento o desarrollo en esa carrera profesional. Por el contrario, la voz ocupacional para nosotros es la que te tocó. Me tocó ser telemarketing, me tocó ser que puede ser que una voz profesional. Pueden cerrar los micrófonos, por favor. Una voz ocupacional puede ser eso, teleoperadores. Son actividades donde la voz es importante, pero secundaria. Secundaria. Es decir, la voz se utiliza para la actividad, pero no es la principal razón de la actividad. Exactamente. Y la voz artística y no artística, ahí hay un tema medio que puede llevarse a confusión. Para nosotros la voz no artística sería aquella donde yo hago, por ejemplo, locución. Yo no necesito ser un artista, pero sin embargo soy profesional de la voz. La artística pudiera ser un actor de doblaje donde yo tenga que no solamente imitar, sino que también tenga que cantar. Ahí yo hablaría de una voz artística. Yo pienso que la voz artística dependería, o sea, para calificarla de artística tiene que tener un contenido o un alto nivel de contenido estético.
Es decir, ¿qué Ujú. significa estética? Un acuerdo social sobre lo que es o no bello. Ajá. Y cuando una voz se dedica al arte, está de alguna manera direccionada a objetivos estéticos. Una Ujú. voz no artística puede tener una labor ocupacional o puede de hecho ser principal, como el caso por ejemplo, del locutor de noticias, Locutor de noticias, que exacto. Una voz no quizás no es artística. una voz que tenga unos objetivos estéticos, los tiene, pero no son tan importantes o no es su principal motivo de trabajo. Su principal motivo de trabajo es hacerse entender. Entonces, que no tiene objetivos tan artísticos. Ahí creo que lo que mide o no la calificación de artística o no es la preponderancia de objetivos estéticos. Sí, sí. Ahí, vamos a decir que una unión en esos conceptos. ¿Por qué llevamos nosotros a relevancia o ante ustedes los otorrinos y la comunidad médica? Porque muchas veces el otorrino o el médico, o foniatra, el especialista en cabeza y cuello ve por primera vez al paciente o al sujeto, más no lo ve más, no, o sea, hace el diagnóstico, lo ve en el control y listo. Nosotros, los fonoaudiólogos o el coach, el que está a cargo de mantener esa voz, lo ve frecuentemente. Entonces nosotros terminamos siendo parte de ese problema y parte de la solución también. Entonces entendemos de cuáles son los factores ambientales que te dan molestia. El aire acondicionado, ajá, pero es que trabajas en un lugar donde hay aire acondicionado. Bueno, es que en la radio el aire acondicionado es muy frío, ajá, entonces, ¿cómo llegamos a un acuerdo? O tú te arropas o qué es lo que vamos a hacer. Entonces, siempre lo que son factores ambientales que dañan la voz de ese artista, por ejemplo, los que trabajan en tascas que antes era, eran los fumadores pasivos más importantes y eran los fumadores pasivos por más largo tiempo porque era todo el tiempo que estaban en el ejercicio profesional, eran fumadores pasivos los que no fuman. Entonces, el polvo, todos los factores ambientales, realmente uno los comienza a entender como eso, como factores desencadenantes. Entendemos que el otorrino o el médico va a generar cambios específicos para mantener esos factores ambientales que pueden desencadenar cascadas de histamina, pero nosotros tenemos que también manejarlo, no como un medicamento, sino el día a día, o sea, porque me tomo el medicamento, pero sigo estando a la sombra de todos los factores que desencadenan la disfonía. ¿Qué piensas tú de esos factores desencadenantes ambientales, por Mira, ejemplo? fíjate, te voy a dar un ejemplo de un compañero de trabajo bastante conocido en el medio, pero no voy a dar su nombre por temas personales. Em, Él empezó a desarrollar un cáncer en el estómago Ajá. y el factor ambiental era que no podía, por un tema de ser una persona muy popular, no Ajá. podía bajarse nunca de la tarima sin que alguien le ofreciera un trago. Ah, Y sí. esto es un testimonio de él. Él decía, es que a veces quedo como si fuera un tipo mala sangre Antipático. y eso me puede perjudicar con mis fans, con mi público. Y obviamente cuando empezó a desarrollar esta enfermedad, tuvo que parar inmediatamente el tema de beber. Ujú. Y en sus shows, al bajarse, tenía que decir que no y bueno, y además decir que no, porque tengo cáncer a un tipo de ese nivel de fama, no era posible. O sea, realmente era un factor complejo. Los Sí. factores ambientales no solamente son factores alérgicos o factores que de una vez te generan un problema orgánico, sino son todas las cosas que te rodean y que hacen tu vida. Sí. Y la vida artística a veces es mucho más compleja de lo que la gente la cree fuera de la tarima. Porque uno tiene que estar constante, o sea, esto es una devoción a la voz. El día que tú decidiste ser profesional de la voz artística, tienes que ser un devoto de la salud vocal, un devoto de, sobre todo si eres una persona con poca resistencia. Yo tuve muchos compañeros de trabajo que, bueno, bebían, rumbeaban, eran una locura de gente,
y bueno, todavía resistían para lo que ellos hacían. Para lo que yo hacía, sí. Pero el asunto es que todo el entorno que te rodea puede ser un factor ambiental que vaya en detrimento de tu salud vocal. Y no solamente, sino, si no vas, no cobras. Pero adicionalmente tienes que ser simpático, tienes que tomarte el trago. Adicionalmente, el hecho del estrés que genera, que no es lo mismo que a mí se me vaya el gallo y que yo esté en mi casa cantando, o que de repente vaya a hablar y esté un poquito ronca y aclaro la garganta. Ahora, si yo estoy frente a un público que fue a verme, que fue a disfrutar de un show, y a mí me pasa algo de eso, imagínense la carga emocional que eso genera. Además, la carga emocional de mantener el trabajo, porque muchos trabajos te dicen, bueno, usted, esto es lo que hay, este es el aire acondicionado que hay, Este es el sonido que tienes, que puede ser un sonido donde no te escuchas pésimo. bien. Si te gusta, perfecto, si no, bueno, la carga emocional, voy a perder el trabajo, me tengo que adaptar. Entonces, todas esas cosas las tenemos que entender. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, hablando de los sonidos, algunos tienen in-ear, Sí. pero mal calibrados, el sonido también está mal calibrado y puede generar pérdidas auditivas por el uso prolongado de in-ear mal calibrados. Otra cosa pudiera ser las alteraciones crónicas generadas por el ambiente. Tienen que gritar constantemente en ese medio ambiental y generan la disfonía. Entonces, se le da reposo. ¿Qué hace el sujeto cuando siempre lo recuerda? Dice, bueno, usted tiene que guardar un poco de reposo vocal. El que trabaja con la voz se lleva las manos a la cabeza, no, pero es que no puedo, tengo tantos compromisos, no, o sea, no puedo. Es muy complicado el tema del reposo vocal. Es como que te digan a ti, no puedes dar consulta por 2 semanas. Sí, no puedes dar consulta por 2 semanas. Ustedes tienen que ver cómo eso impacta en tu economía familiar, bueno, en una cantidad de cosas, ¿no? En todo. Y esto de reposo vocal por 2 semanas es de las cosas más comunes que he escuchado. Sí. Tienes que hacer reposo por 2 semanas. Ok, está bien. Milagros haré entonces, venderé papa, ¿no? Además de eso, existen las lesiones por esfuerzo repetitivo que son muy comunes en los profesionales de la voz y que a veces no las llevamos a consideración, y esos son realmente el factor fundamental, la etiopatogenia de ese síntoma que estamos viendo, de esa sintomatología. Voy a acercarte un poquito el micrófono porque nos están diciendo que estás lejos. Ok, perfecto. Entonces, hablando un poco sobre eso, vamos a ir adelante y vamos a hablar sobre otro estudio del doctor Kaufman que habla sobre 4 niveles y el impacto profesional negativo que tiene el hecho de que tú tengas una alta demanda vocal, pero tú tienes un problema de voz. En los cantantes, en los profesionales con mayor índice de demanda estética, cualquier disfonía es un desastre, trae grandes consecuencias. Si no es un profesional de la voz, de canto, de locución específico, pudiera no tener tanto impacto vocal. Por ejemplo, hay gente que puede tener un problema de voz y no tiene ningún tipo de impacto vocal porque su profesional es básicamente ocupacional y con dejar de hablar un poco más o menos ya soluciona el problema. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con nuestros profesionales de la docencia? Al principio empiezan el lunes muy bien, el viernes están muy mal. Y eso es la primera semana, la segunda semana, y se va incrementando con el uso profesional de la voz. Entonces, ¿qué hacer nosotros respecto a eso? ¿Cómo nosotros manejar este tipo de problemas? ¿Qué piensas tú de esto, Alejandro, del impacto de las alteraciones vocales y la demanda vocal? Por ejemplo, en los cantantes. Bueno, en los cantantes, como bien has dicho, o sea, es que incluso
para que ustedes consideren una disfunción vocal, hay una serie de cosas predeterminadas que ustedes califican para diagnosticar. Que incluso antes de llegar a eso, hay cantantes que podrían estar sintiendo cosas que no son tan fáciles de detectar, que pueden estar dentro de la funcionalidad fonatoria, y que tienen más que ver con su manera de, que a veces son cosas tan sencillas como de cambiar asuntos de postura o temas respiratorios. Pero cualquier detalle puede hacer que tú no puedas afrontar una pieza. Así Un es. detalle de, por ejemplo, tu mesoflujo no es lo suficientemente bueno a la hora de la salida del aire, no manejas bien el mesoflujo. Bueno, lo más probable es que hay una cantidad de temas con notas largas que tú no puedes tener un desempeño artístico ideal. Mantenimiento de toda esa frase musical. Exactamente. Entonces, detalles que, bueno, que si ya estamos hablando de patologías, de disfunciones, de enfermedades de la voz, en el cantante es una tragedia. Es una tragedia. Se convierte en una tragedia. Y de hecho, ustedes, los otorrinos y las personas del área clínica, lo verán venir cuando el tipo entra a la consulta con esa cara de susto, porque la otra es que, además de que es una tragedia porque no está funcionando y eso da mucha angustia, el otro tema es que no sabemos nada del asunto. Entonces, al no saber nada, la angustia es peor porque el miedo es a lo desconocido, ¿eh? Y a lo que puede pasar. Gente que teme, que no se ha hecho en su vida un anazo porque dice, ¿y si me dicen que yo no puedo cantar? Que no puedo cantar más, sí. Ajá, porque temen que les digan que no pueden cantar más como ellos están cantando. Porque temen un diagnóstico que vaya más allá de lo que ellos quisieran hacer con su carrera. Entonces, todos estos, obviamente, mientras, si la persona es de la voz hablada, o si ya es un vendedor, o si ya es una persona que utiliza su voz de una manera muy poco artística, pues obviamente el impacto es mucho menor. Pero si a ti te llega a tu consulta una persona del área de la voz artística que vive de eso, sabes que es una persona que tiene muchísimo miedo de lo que le vas a decir. Sí, la habilidad afectiva en torno a eso es altísima. Fíjense, nosotros vamos adelante. Dejamos las preguntas para el final porque había una que está interesante. Decían que sí, considero que el tipo de género musical predispone a la aparición de lesiones vocales. Mira, el género pudiera predisponer dependiendo de la cultura que está alrededor de ese género. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo del mundo del flamenco. Los cantantes flamencos o los cantantes de música llanera, sí, que son gente que tiene una vida muy particular, una vida que está muy relacionada con, por ejemplo, los que hacen amaneceres llaneros. Mientras más cartel tienes en una cosa de esa, o sea, si mientras más famoso seas y tengas más cartel, pues más temprano va a ser tu show. Es decir, en la mañana de ese amanecer llanero. Es decir, la gente empieza desde la noche a tocar y empieza a pasar uno a otro artista. Y estos tipos empiezan a tocar a las 7 de la mañana. Después de que han rumbeado toda la noche. O sea, la cultura que está alrededor de eso podría generar grandes problemas. Pero hay géneros que son como muchísimo más limpios. El canto lírico suele tener alrededor pues toda una cultura muy organizada. Nadie sale después de ahí a caerse a palos. O sea, es como decíamos antes, el factor ambiental incluso puede ser mucho más importante que el factor fonatorio como tal del tipo de género que estás haciendo. Pero sí es verdad que en el flamenco haces los agudos casi sin activación del cricotiroideo. Totalmente. Con lo cual, hacer los agudos casi sin activación del cricotiroideo, llevando el registro de pecho, forzándolo a la región de cabeza, ya tienes un factor importante y además eso tiene que sonar así. O sea, tú no puedes hacerlo de otra manera porque es el género y el estilo del género. Ajá. Y bueno, pero hay otros géneros donde la cosa puede ser más sencilla. Y los invito nosotros tenemos un trabajo, Alejandro, yo, y estaba Mónica Saavedra también, donde grabamos diferentes géneros musicales y vimos todas las, doctora Marisol, ajá. Vimos todas los cambios en el tracto vocal
y todos los cambios en el tracto glótico en relación al sistema iolaringio, elevación, a la tensión, a la constricción supraglótica, fluoroscopia. Fue un trabajo muy lindo y la verdad es que además se expuso, ¿no? Se expuso en un congreso internacional. Y vale la pena verlo. Con muchísimo gusto lo podemos compartir. Nos escriben y de verdad que, bueno, es una joya. Podemos ir adelante. No sé si hacemos las preguntas ahorita o las queremos Bueno, hacer hay una después. sola más que es el Ajá. hecho de reír en tono alto puede impactar. Sí, porque hacemos un esfuerzo. Al final vamos a ver cómo es en la activación de TA, de CT, de CAL, de AA, de A y en relación al CAP, es decir, todos los músculos intrínsecos. Y ustedes van a ver no solamente la actividad glótica, sino la supraglótica. Eso quiere decir que el efecto Bernoulli a alta intensidad es mayor el desencadenamiento de onda mucosa y de movimientos hacia la supraglotis para que pueda salir con alta radiación. Es muy interesante lo que van a ver justo al final. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos consensuar? Que los síntomas durante el uso profesional y la voz habitual deben ser minimizados en la voz habitual y si persisten en la voz profesional, pues tenemos que atacar ambos, pero inicialmente necesitamos una voz habitual sana, lo más sana posible. Necesitamos identificar cuándo inició el problema, cómo inició el problema, cuáles son los desencadenantes, cuáles son los predisponentes. Por ejemplo, un predisponente es una alteración estructural mínima y un desencadenante es que yo decidí ser profesora no sé, de flamenco o profesora de spinning. Y bueno, nada, pues alteración estructural mínima más spinning es la fórmula perfecta para tener una alteración vocal. ¿Cuánto tiempo tengo con la disfonía? ¿Cuánto tiempo uso la voz profesional? ¿Con qué frecuencia uso la voz profesional y con qué frecuencia aparece el síntoma? ¿Cuál es la duración de mi trabajo profesional? Bien sea, por ejemplo, en el caso de los cantantes, de ensayo y la presentación como tal, y cuál es la duración que tiene ese síntoma en mi vida profesional. Además, cuál es la intensidad del uso profesional de esa voz. Es decir, yo trabajo de lunes a lunes, desde las 7 hasta las 9 de la mañana. Ok, perfecto. Yo trabajo todos los días en el restaurante X de tal a tal. Yo trabajo en el noticiario desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día. Y no es lo mismo un redactor de noticias de radio y un redactor o un animador que puede hablar espontáneamente. El que va a redactar noticias tiene un tiempo y ese tiempo tiene que durarle en torno a la coordinación de homofonoarticulatoria, un mínimo 60 palabras por inspiración. Si no da, ahí se cambia la velocidad del discurso. Tiene que mantener melodía, entonación, pausas, articulación y le tiene que durar el aire para toda esa cantidad de palabras. ¿Por qué? Porque si no el tiempo no da. Y si es cuña, ni hablar. Entonces, esos tipos de especificidades las tenemos que conocer y trabajarlas en conjunto. Y por eso tenemos que hacer esa pesquisa desde el otorrino, el fonaurólogo y el que encarga del trabajo vocal. Todos tenemos que estar en sintonía. Todas las situaciones laborales de estrés o no estrés, tiene que viajar 3 veces a la semana, tiene que trasnocharse no sé cuántas veces. ¿Cuál es la exigencia de la agenda profesional? Tienes que hacer 3 capítulos de La Mujer Maravilla. Y si no, qué lástima. Y si ese día no puedo, entonces el resto de capítulos, y porque es tu voz más la del resto de las personas que están en ese mismo capítulo. Entonces no pueden parar tu voz para meter la voz de los demás. Entonces tienes que ir adelante con todo lo que se presente.
Las actividades paralelas son importantísimas, de preferencia que sean de relax, de meditación, de otras actividades que incidan negativamente en la producción vocal. Todos los hábitos profesionales que tienen. Recientemente tuve una cantante, es que yo no necesito fonoaudiología, es que yo no necesito clases de canto porque es que yo ya soy famosa. Claro, perfecto, cada quien tiene sus habilidades naturales, pero necesitamos saber qué está pasando con todo esto. Rosaria, me están indicando que se cayó el internet, no sé si ¿Nos para escuchan? todos o para algunas personas. Yo escucho perfecto. Yo estoy escuchando perfecto aquí. Entonces, Sí, yo también, Las no personas se ha que están a caído, tuvo no se ha problemas. caído. ok, Anaí, Ok, te muchas iba a hacer gracias. una sugerencia. Tenemos algunas dígalo, preguntas que nos están haciendo en el chat. No sé si dígame. la pudieron ver por aquí, ya les voy De a una vez las decir podemos ir sí, respondiendo. sí, este, es Ok, importante el tema con los aquí hay locutores. varias. Ah, ok, no sé si la estás viendo la Sí, estás ya las viendo, estoy. Alejandro. Ok, Tips para acerca, locutores de técnica vocal. exactamente. Ujú. Bueno, bien, yo no soy muy amigo de los tips generales porque, como bien decía la doctora al principio, cada caso es un caso que hay que ver Ujú. con cuidado y con todos sus aspectos personales individuales. Sí puedo decirte que en mi propio proceso como locutor, yo tuve un programa que más o menos duró unos 15 años. Anaíse más de una vez fue conmigo al programa a ver cómo yo trabajaba, precisamente porque me cansaba muchísimo. Y hay cosas tan sencillas como La sentarte postura, bien, sí, la la postura. postura, que a veces tienes el micrófono de una manera puesta que no, o sea, que te obliga a hacer un ángulo de cuello que no es el más Sí. adecuado. O una rotación de Entonces, cabeza. simplemente colocar bien el micrófono. Una de las cosas que pasa típicamente en los locutores es que la forma en cómo estás escuchándote, que muchas veces está ya procesada porque lo estás haciendo a través de los audífonos, hace que cambies el tono y el volumen de la voz. Ujú. Y a cambiar el tono y el volumen de la voz por un tiempo prolongado puede afectar, puede ser complicado. O sea, produce fatiga, es lo más normal que pasa. Em, Cosas importantes, la velocidad del discurso, si tú no eres un locutor de cuñas, si tú no eres un locutor que tienes que meter tantas palabras por minuto porque es una exigencia específica del tiempo de la cuña o el tiempo Sí, de la radio, del de cosas que espacio, pasan sí. en el espacio radial, sino que tienes un programa tuyo en el que puedes manejar el ritmo de tu discurso, pues ideal es tratar de hacerlo a, a tu conveniencia, lo más natural Lo más posible natural y lo más posible, sí. cómodo posible Sí, y sobre todo lo más importante siempre es estar muy atento a la la fatiga postura. vocal. Ujú. Yo te lo decía, se lo digo a mis estudiantes siempre, si tú ves, tu primera bandera roja es si el timbre de tu voz, el color de tu voz está cambiando. Tu segunda bandera roja es si te estás fatigando, si te sientes cansado de hablar. Tu tercera bandera, y mucho más grave, es el dolor. Y ya cuando estás en disfonía, pues te pasaste tres pueblos. Entonces, estar pendiente de esas cosas es muy importante. ¿Toser seguido puede afectar o causar alguna lesión? Por supuesto que sí, Virginia. Si tú toses frecuentemente es porque hay alguna razón por la cual tú estás generando ese proceso de defensa. Uno, puede ser un cambio alérgico. Dos, puede ser que tengas un poco de reflujo. Tres, puedes estar pasando por un proceso viral o infeccioso post. Por ejemplo, ahorita lo tenemos mucho con el COVID. Y lo que genera es un choque abrupto de las cuerdas vocales, lo cual puede generar daños tisulares en ambos rebordes vocales. Una cosa importante a decir es que muchas personas, como estereotipia para comenzar a hablar, tosen o carraspean. Eso hay que identificar. Si es por hábito, igualito hace daño. Y si es porque realmente lo necesitas como medio para liberar las secreciones de tu propio, las propias secreciones, es porque
algo está pasando y hay una inflamación constante que te está generando moco. Mayor moco es por inflamación, mayor moco, más necesidad de carraspear o toser con frecuencia. Ujú. Aquí hay otra pregunta que dice, conozco cantantes que de noche siempre tienen una bufanda en el área de las cuerdas vocales. ¿Eso es necesario? Bueno, es necesario abrigarse de las condiciones Los climáticas. cambios bruscos de Si temperatura. las condiciones climáticas son bastante adversas, o sea, por ejemplo, si tú estás en Nueva York en diciembre, bueno, es conveniente una bufanda y una chaqueta y abrigarte porque los cambios de temperatura no afectan solo la voz, afectan todo el cuerpo. Pero si tú estás en Maracaibo a las 3 de la tarde con una bufanda, pues lo más probable es que te deshidrates. Así que Una anécdota, yo trabajaba en el IPASME y alguien me hizo la suplencia, entonces me dijo, ah, menos mal que usted ya llegó, gracias a Dios, porque la otra fonoaudióloga me decía que tenía que andar con una bufanda. Imagínese, yo vivo en Guarenas y yo no, con aquel calorón. Entonces, bueno, hay que individualizar y no generalizar las pautas. Cada pauta tiene un porqué, para quién y cómo. Entonces, eso es súper importante. una predisponente puede ser sufrir de asma y de rinitis alérgica, por ejemplo. Bueno, generalmente las personas que tienen trastornos respiratorios van a tener mayor posibilidad de efecto toxígeno para defensa. Entonces, bueno, nada, hay que estar pendiente. Ahorita tenemos muchas alteraciones vocales post-COVID, pero adicionalmente, antes que no existía el COVID y todos teníamos una gripecita que era siempre noviembre, diciembre, aparecía una gripecita. Si yo estoy pasando un proceso neumónico, viral o infeccioso, generalmente yo voy a tener un poco de tos. Ahora, si la tos persiste más de 15 días, yo tengo que buscar ayuda con el neumonólogo o inicialmente ir al otorrino. Es hablar un poquito sobre lo que estábamos diciendo, que es que nosotros no tenemos la verdad. La verdad está en todas las, vamos a decir, todas las especialidades que comparten nuestra vida, porque la laringe no es un órgano como tal. Depende de neumo, depende de otorrino, depende de fonoaudiología, depende de gastro, depende de medicina interna, depende de cirugía de cabeza y cuello. Son especialistas que pueden estar involucrados en este proceso de diagnóstico, tratamiento, prevención y cuidados de la voz. Aquí la doctora Mariana nos hace la pregunta de que en la Escuela Contemporánea de la Voz, ¿cuáles son las recomendaciones que tenemos contempladas para el cuidado de la voz durante su formación? Okay. Mira, aquí hay dos materias que son bien importantes, que son iniciales en el desarrollo de los estudiantes, porque la escuela es una escuela de tipo universitario, por materias, por prelaciones, etc. Dos de esas materias que son básicas en el pensum son Introducción a la técnica vocal y Anatomía y Salud de la voz. Introducción la doy yo y Anatomía. En la Anatomía y Salud de la voz, la doctora dedica la última parte del trimestre, que creo que son unas 2 o 3 semanas, a trabajar enfermedades de la voz, tips de salud vocal, etcétera, etcétera. Así Sí. que la información que tienen ellos es bastante amplia. Además, todos los estudiantes de la escuela deben pasar una vez al año, ir a hacerse su prueba clínica, que tiene el doble objetivo de hacer la nasofaringolaringoscopia y la evaluación funcional. Exactamente. Entonces, a partir de ahí, pues cada caso individualmente tiene sus indicaciones, sus diagnósticos y así pues sus recomendaciones. Así Es un poco eso para responder en general, pues porque en cada clase de canto estamos haciendo evaluaciones constantes, estamos monitoreando constantemente a los estudiantes y constantemente tenemos una comunicación bilateral con la doctora Ana Ilse y con su equipo para poder tener cada caso bien monitoreado. Sí, efectivamente, doctora Mariana, nosotros instituimos que la permanencia en la escuela pasa por un ingreso donde tiene que hacerse una evaluación clínica previa, que es otorrinolaringológica y fonoaudiológica, más la prueba de canto, por supuesto. Y cada año ellos, bueno, tienen su evaluación clínica. En el caso de que resultara patológico, que muchos han llegado con una patología, nódulo, un pólipo, es tratado y se mantiene dentro del esquema académico de la escuela y
se va monitoreando hasta que logra salir de la patología. Nosotros tenemos un estricto control sobre los hábitos nocivos y no, o sea, deseables y no deseables, y se les da el porqué para. Y específicamente tomamos en cuenta cuáles son las comorbilidades que tiene el paciente y cuáles serían los medicamentos que están indicados o no indicados. Quería ya finalizando este live hablar sobre la severidad asociada al trastorno vocal y cómo es la medida de, o sea, cómo es ese índice de calidad de vida. Y cada una de estas cosas tiene un correlato fisiopatológico, el cual es, o sea, se le pasan las encuestas a los pacientes o a los profesionales de la voz y luego se le da el correlato fisiológico. Si yo tengo, por ejemplo, dolor que interfiere en el trabajo, en las actividades diarias, eso tiene que ver con qué. ¿Será que es que tengo inflamación? ¿Será que es que tengo laringitis? ¿Será que es que hay reflujo? ¿Será que es? Entonces, esa correlación uno se la da luego que ellos llenan estas encuestas. Por ejemplo, si necesita carraspear correctamente, constantemente, puede ser reflujo, puede ser alergia, puede ser inflamación. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, cada una de ellas, que ustedes lo pueden conseguir en cualquier parte, yo lo uso de rutina para identificar esos síntomas. Y además de eso, hago la encuesta de índice de discapacidad vocal. Veo toda la parte funcional, la parte orgánica y la parte emocional. En los profesionales de la voz, el área emocional es fundamental porque ellos tienen demasiado miedo en torno a qué me va a decir el fonoaudiólogo, qué me va a decir el otorrino. ¿Será que voy a poder cantar? ¿Será que no voy a poder cantar más nunca? ¿Será que es que voy a poder cumplir con la agenda que tengo pautada? Y eso, esa parte emocional genera estrés sobre estrés y aumenta el síndrome de tensión musculoesquelética, aumenta la exposición a el esfuerzo vocal, lo cual directamente va a incidir sobre la parte funcional del aparato fonador como tal y muchas veces generan orgánicos funcionales, inician con una disfonía funcional y después terminan con orgánicos funcionales. Es importantísimo que nosotros los fonoaudiólogos tengamos claro cuáles son las diferentes ópticas y que hagamos la prevención, parametricemos todo lo que es la expresión vocal de ese paciente, veamos cuál es el impacto vocal que tiene cualquier alteración en ese paciente, en específico, según la profesión que ejerza, que el paciente y nosotros reconozcamos cuáles son los factores de riesgo desencadenantes y predisponentes, así como todo la actuación funcional en voz profesional y en voz hablada, si hay síndrome de tensión musculoesquelética o si el ejercicio vocal implica que tenga que moverse. Es distinto el que canta lírico al que canta pop y tiene que moverse y yo tengo que darle todas las indicaciones en ese momento, qué es lo que tienes que mover para que todo lo que es el sistema estomatognático sufra el menor impacto en torno a tu voz. Entonces eso es bien interesante. La articulación neumofonoarticulatoria hay que trabajarla, la voz, la respiración, los aspectos suprasegmentales del discurso, la velocidad del discurso, melodía, curvas de entonación, pausas. Y todos los pacientes profesionales que tenemos, todos son vistos en su. Nosotros vamos a la actuación de todos los pacientes. Si es en la tasca, vamos para la tasca. Si es en el concierto, vamos al concierto. Estamos preparándolos previo como coach y haciendo ejercicios previo a la presentación y luego vemos cuál es esa presentación para hacer una evaluación acústica de lo que está pasando en ese momento más lo que realmente nosotros hemos entrenado, porque nosotros entrenamos todas las áreas. Eso es así como el gimnasta hace ejercicios para todo, pero en el momento que ya se presenta, no sabemos qué va a pasar. Posiblemente todo va a salir bien porque tiene una adecuación muscular y funcional para ese ejercicio específico profesional que va a tener. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Y tenemos que entender que la evaluación clínica tiene que ser
conjunta, y esa evaluación clínica tiene que constar de la nasofaringolaringoscopia, de la telelaringoscopia y de la estroboscopia. Fundamental, no es que uno y otro, no, todos juntos porque es importante. ¿Qué tenemos que ver? La actuación del tiroaritenoideo en los graves, la del cricotiroideo en los agudos, cal y del AA. Ok, en líneas generales vemos cal, TA, CT, AA, CAP, glisandos y arpegios. Y también ponemos a cantar, si es que canta, o hacer la locución, si es que es locutor, o hacer el doblaje. En la estroboscopia, pues toda la evaluación básica que se hace en la estroboscopia, cierre glótico, bueno, todo lo que se evalúa en la estroboscopia, porque cada uno de esos nos va a dar un reporte específico a nosotros, los fonoaudiólogos, de cómo abordar a ese paciente. La estroboscopia debe darnos elementos importantes sobre la fase, la amplitud, si la fase está corta, si la amplitud es disminuida, si el cierre es completo, si no es completo. Y esto es lo que ocurre en las cuerdas vocales cuando estamos haciendo la estroboscopia, y ahí evaluamos absolutamente todos los parámetros que necesitamos para montar un trabajo fonoaudiológico de rehabilitación o de seguimiento, y pasamos esa información al profesor de canto para que las exigencias en locución o canto sean las idóneas y no cualquier cosa. Fíjense cómo ante el cierre glótico, cómo el efecto Bernoulli genera en supraglotis aquel movimiento enorme. Entonces, necesitamos la estroboscopia porque es la que nos va a dar la definición de las alteraciones estructurales mínimas, que, como sabemos, es un factor desencadenante para las difonías en el uso profesional de la voz. Por aquí nosotros creo que hemos abordado ya todos los aspectos que teníamos pautados, y queríamos brindarles la atención que tiene el profesor Alejandro Zavala en torno a cómo es que se tipifica o cómo es que se hace ese trabajo de el canto, y cómo es que se corrige sobre la marcha todas las posibles fallas que pueda tener un cantante. Bueno, para hacer esto, la mejor manera que nosotros conseguimos fue que ustedes pudieran ver un pequeño fragmento de lo que es una clase de canto, digamos, típica, ¿no? Para eso voy a invitar a entrar aquí a la sala a Verónica Verdú, que es una estudiante de la Escuela Contemporánea de la Voz. Voy a pasar este micrófono para Verónica para que ella lo para que ustedes puedan escuchar lo que ella hace. Y este micrófono lo voy a acercar un poco hacia mí para que ustedes me puedan escuchar a mí. Bien. Voy a colocar un poquito más de volumen al piano y más de volumen a este micrófono. Sé que me van a escuchar un poquito más lejos que en toda la charla, pero la idea es que ustedes puedan escuchar el entorno del salón. Voy a trabajar en 3 etapas. Lo primero, voy a hacer una vocalización que me sirve a mí como diagnóstico inicial de cualquier detalle funcional que ella pueda estar dando. Recuerden que los profesores de canto nos centramos en toda la parte funcional, sobre todo. Luego, pues voy a trabajar en una segunda etapa que sería entrenamiento auditivo de entonación, y vamos a finalizar, para finalizar todo el live de hoy, con una canción que nos va a cantar Verónica con su hermosa voz. Okay. Ahí creo que vemos a Verónica bien, por lo menos casi toda. Vamos a acercarte un poco el micro. Acercar un poquito por aquí. Cuéntame si me están escuchando bien.
escucha? Perfecto, Alejandro, perfecto. Vale, muchísimas Sí se gracias. escucha. Bien. Comenzamos. Mío, 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 frío, frío, frío. 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 Bien, estoy comenzando en un área de registro modal, en una zona de su voz de pecho bastante cómodo, porque no quiero empezar en un lugar donde más bien ya le genere exigencias sobreestimadas, ¿no? Entonces, lo primero que yo noto aquí es esos hombros un poco altos, ¿no? Vamos a soltar un poco y a mirar la postura. Ya Verónica es una estudiante va pasando a octavo, noveno trimestre, es decir, que ya tiene cerca de 3 años con nosotros trabajando, con los cuales las bases técnicas de postura, de respiración, pues las tiene bastante asumidas. Mío, 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 frío, frío, frío. Mío, 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 frío, frío, frío. Bien, vamos a hacer ahora un ejercicio donde hay un poquito más de tensión. Tres Y, ay, ay. y la afinación en grave. Y, ay, ay. Y, ay, ay. Ok. Aquí entre la nota más grave y la nota más aguda tenemos una quinta. Tenemos que subir un poquito la laringe, ¿no? Soltar un poquito esa tensión de cuello para que haya el cambio entre una y otra, ¿no? Ok, que no se sienta que estás tratando de forzar a pecho eso. 2, 3 Y, ay, ay. ahí tiene más brillo ese sonido, perfecto. Y, ay, ay. Eso es. La lengua un poquito retraída, relájala un poco y hacia adelante. Mariana, se salió la modalidad de compartir pantalla. Creo que la Escuela Contemporánea de la Voz se salió de la reunión. Vamos a esperar un poco. Alejandro, ¿estás otra vez con nosotros? Ok, perfecto. Disculpen que parece que movimos un cable aquí y todo se... No te preocupes, tranquilo, además está ¿Dónde nos lloviendo. quedamos? ¿Hasta dónde nos quedamos? Estabas en una quinta y Ah, nuestra perfecto. querida Entonces, lo que cantante. estábamos Ok. haciendo, les explico rápidamente, lo que estábamos haciendo era que ella pasara a su registro de cabeza, de registro de pecho con fluidez, que es una de las cosas típicas que tratamos de trabajar con los estudiantes. Casi siempre estudiantes que no tienen tanto entrenamiento como Verónica van a presentar algún tipo de tensión exagerada o el problema puede ser en el apoyo respiratorio
o el problema puede ser en la forma de inspiración. Uno va revisando todas estas cositas en estas primeras etapas. Luego se puede hacer algo como un trabajo de entrenamiento auditivo. Con Verónica, que ya tiene bastante entrenamiento de esto, podemos hacer cosas muy chéveres. Por ejemplo, vamos a trabajar una escala menor teórica. ¿Ok? Ok. Grado 1. Vamos a hacerlo con los números. 1. Grado 2. Grado 3. Grado 2. Grado 2. Grado 1. Grado 2. Grado 3. Grado 4. Grado 3. Ajá. Vamos a hacer la escala hacia arriba y hacia abajo. Ahora sube hasta el grado 6. Hasta el grado 7. Dame el grado 8. Baja del 8 al 1. Ubícame el grado 5. Baja del grado 5 al 1. Hiciste el grado 6. Sí. Ajá. Okay. Ubica el grado 5. Y ejercicios de este estilo se pueden trabajar mucho para ir desarrollando su capacidad auditiva de entonación. Por último, generalmente uno trabaja una pieza y con su permiso les voy a acompañar a Verónica una canción. Voy a acercar este micro para que se escuche la guitarra. Quise amar y soñar en la mañana de mi fantasía, un sentimiento lleno de alegría, echó a volar perdiéndose en las nubes para llegar donde yo nunca estuve. Y sentir lo que hace tiempo estaba aprisionado, se liberó sintiéndote a mi lado. Tu pelo suelto lleno de frescura me cobijó con sueños y ternura. Amor, siento así todo el amor que va cantando en tu reír. Amor, siento así el mismo sueño de tu sueño de vivir. Sobre la línea del cerro cortada, la media luna andina recostada fundió la magia de nuestras miradas. Nació el amor como una llamarada. Sobre la línea del cerro cortada, la media luna andina recostada fundió la magia de nuestras miradas. Nació el amor. Bravo, bravísimo. Por lo
general lo que hacemos aquí es damos algunas Felicitaciones, indicaciones excelente. y luego pues trabajamos con el estudiante la parte artística. Era un poco darles una idea de cómo fluye una clase de canto en muy poquito tiempo, porque en realidad una clase de canto dura usualmente 1 hora. Sí, y para concluir, realmente lo que nosotros estábamos viendo era la agilidad vocal que ella tiene, la dosificación del flujo aéreo, la coordinación neumofonoarticulatoria, la capacidad que tiene para mantener el rasgo de sonoridad en la frecuencia que ella, según la entonación y según la melodía, estaba pautado. Adicionalmente, tiene el rasgo de fluidez de la voz, cómo está la fase cerrada, la fase abierta, los ciclos por segundo y todo lo que es la postura de la cintura escapular, la cintura pélvica en relación a la posición para la emisión del canto. Entonces, realmente estos ejercicios son visualizar todos los músculos intrínsecos y extrínsecos de la laringe, más todo lo que es la postura, mandíbula, todo lo que son los elementos de la emisión. Y para cerrar, realmente lo que estamos viendo es el nivel neurológico, el nivel auditivo, el nivel laríngeo, el nivel pulmonar, el nivel endocrinológico, porque esa voz está adaptada a esa voz. En fin, vemos todo una expresión génica de lo que es una voz profesional como tal. Si tienen alguna pregunta, estamos aquí para, bueno, a la orden para lo que ustedes necesiten. Irse, Alejandro, en verdad que felicitaciones, ha sido una extraordinaria jornada que hemos podido presenciar en esta tarde. En el chat puedes ver tantas felicitaciones que envían cada uno de los colegas. A nombre de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología, queremos darles nuestro mayor agradecimiento a ti, Anaíse, a Alejandro, a la Escuela Contemporánea de la Voz, por este apoyo que nos han brindado durante esta jornada. Y queremos invitarlos a todos los que nos han acompañado en el día de hoy y a ustedes también, Anaíse y Alejandro, para el día de mañana, que nuevamente vamos a tener una actividad y esta vez va a corresponder con la voz en locución. Vamos cada día estudiando cada una de las voces profesionales. En verdad que muchísimas gracias y a todos nuestros colegas que se conectaron en el día de hoy, también nuestro mayor agradecimiento. Recuerden que todos somos sociedad. Muchísimas Así gracias es, a Mariana, de ustedes verdad por la que oportunidad. la Sociedad Venezolana de Otorrino está muy orgullosa de haber tenido tan distinguida dupla la tarde de hoy. Gracias a todos los participantes. El mensaje de este año es eleva tu voz y elevar la voz por la esperanza, por el amor, con esa hermosa presentación que nos acaba de hacer la cantante de la Escuela de Canto y por esa unión y fraternidad que debe existir entre todos los miembros de la Sociedad Venezolana de Otorrino y todas las sociedades científicas. La laringe no solamente es un órgano de la comunicación, sino de las relaciones humanas y donde nosotros manifestamos nuestras emociones. Y en el chat están todas esas emociones reflejadas, Anaíse y Alejandro. Muchas felicitaciones de parte de todos. Mariana, gracias a ti por coordinar una semana de la voz excelente con todos para todos los gustos, voz cantada, locución, voz profesional, y recuerden la parte de neurolaringología el día viernes y nuestro concierto el día sábado. Muchísimas gracias a todos y los esperamos mañana nuevamente a las 5 de la tarde, posteriormente el día a las 5 de la tarde, y gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Ana, gracias, Alejandro. Gracias. Y feliz tarde y feliz noche para todos. Sigamos Muchísimas gracias elevando a todos. nuestra voz. Gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego.